Bon dia, este el 18º vídeo pues, de viejo youtuber y vamos a tratar el estándar diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo y resume los rasgos esenciales de cada una de ellas. Bien, como ya vimos en vídeos anteriores, el franquismo es un periodo largo, dura 40 años, pues desde el verano del 36, bueno, desde el 39 en toda España, y no hasta el 75, como a veces aparece en los libros, porque el franquismo no se acaba con la muerte de Franco. A partir de la muerte de Franco empieza un proceso, bueno, que en todo caso desemboca en lo que el régimen que tenemos actualmente, pero en todo caso no es que el franquismo se acabe al día siguiente de morir el dictador, sino que se mantiene pues hasta el año 77 por lo menos, en los que se desmantela oficialmente el partido único y hay unas elecciones pluripartidistas, ¿vale? Bien, en todo caso, las fases del franquismo son fundamentalmente tres, podríamos dividir tres fases. Una primera que iría desde 1939 hasta 1959, que a su vez tendría dos subfases que vamos a ver ahora. Una segunda fase que va desde el año 1959 hasta 1973 y la fase final que empieza en el 73 y que, pues en algunos libros nos lo pone hasta el 75, pero que, bueno, en realidad dura un poquitín más, pues eso, por lo menos hasta el año 76-77. Bien, respecto a la primera fase, como acabo de decir, tiene dos subfases, yo creo que diferenciadas. Una primera que va del 39 hasta el año por lo menos 43-44 y una que va pues básicamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 59. En política interior, básicamente lo que tenemos es una represión feroz sobre el bando republicano o sobre todos aquellos sospechosos de simpatizar con el mismo, y se procede a todo lo que es el proceso de institucionalización del régimen, ¿vale? Que el régimen tiene que crear una nueva institucionalidad porque lo que intenta es barrer por completo, por supuesto, la república, pero también con todo lo anterior, porque lo que se intenta es crear un nuevo Estado, ¿vale? Bien, en política económica, esta primera fase se caracteriza por una posguerra durísima. Y que, por ejemplo, el invierno del 41 fue el más frío del siglo y implicó, entre otras cosas, varias decenas de miles de muertes por pura hambre, por pura inanición, una población completamente empobrecida por la guerra y muy perjudicada pues, por el contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, en política exterior se caracteriza por el acercamiento total y absoluto a la Alemania nazi, que luego veremos también con más detalle. Bien, en la segunda subfase de esta primera fase empieza con el final de la Segunda Guerra Mundial, en la que la represión se va temperando, más que nada porque quedan menos opositores a los que asesinar y porque además ese nivel de represión no se podía mantener indefinidamente. Pero en política económica también se va saliendo muy lentamente de la situación de penuria absoluta que había traído la guerra y la posguerra. Recordad lo que habíamos comentado, que hasta el año 52 no se recupera la renta per cápita anterior a la guerra, al inicio de la guerra, el año 36. Y esa lenta recuperación bueno, se va a mantener a nivel económico hasta la crisis del año 57. Luego, en política exterior, que también lo veremos en su momento con más detalle, pues a partir del año 43 España pasa a ser neutral, hasta entonces era no beligerante, que no tiene la guerra pero ayuda a estos, a partir del 43 yo soy neutral y no ayuda a nadie, ¿vale? Se inicia una etapa de aislamiento que dura hasta el año 50 y luego a partir del año 50 pues con la bendición de Estados Unidos se inicia una cierta y lenta homologación a nivel internacional. Bien, la segunda fase, que va del año 59 al 73, podríamos decir que son los años dorados del franquismo. ¿Por qué? Porque en política interior, bueno, ya el régimen se suaviza un tanto, primero por la necesidad internacional de tener una cierta homologación, y segundo porque la oposición había quedado prácticamente desmantelada y aunque a partir de los años 60 vuelve, eh, no lo hace con la intensidad suficiente como para que el régimen tenga que volver a mostrar su cara más duramente represiva, lo cual no quiere decir, repito, que la represión no existiera ni muchísimo menos. El régimen también se consolida definitivamente, acaba de, bueno, pues articular una serie de leyes fundamentales que también veremos en su momento,
Y en política exterior, pues el país, digamos, completamente ya amparado por los Estados Unidos, pues inicia también los intentos de acercamiento a la recién creada Comunidad Económica Europea, el intento de conseguir la homologación internacional definitiva. Bien, todo este periodo un tanto dorado, porque bueno, a nivel económico, durante los años 60 son los años dorados del franquismo, el llamado desarrollismo que se traduce en un desarrollo económico bastante notable y la industrialización definitiva de España. A partir de ese momento es cuando España podemos considerarla un país plenamente industrializado, pero repito, todo eso entra en crisis a partir del año 73 con la crisis internacional del petróleo, que se convierte en una crisis global de todo el mundo capitalista y que en el caso de España tiene unas consecuencias más graves, como suele ocurrir con todos los países de crecimiento rápido, que después las épocas de depresión pues son también más duras, ¿no? Entonces la crisis del petróleo y por lo tanto el consiguiente alza del precio del crudo en un país importador de esa fuente de energía, pues se traduce en una crisis económica muy dura. También se recortan los mercados internacionales y además el país directamente entra en recesión. A nivel político, precisamente el desarrollo de la oposición antifranquista hace que el Estado vuelva a mostrar su cara, digamos, más dura y más represiva, pero eso no impide que el régimen sea cada vez más cuestionado por sectores cada vez más amplios de la sociedad. En política exterior también se vuelve a un cierto aislamiento. Hay dos factores fundamentales en el año 74, que es uno, la caída de la dictadura militar que había en Grecia, la llamada Grecia de los coroneles, muy importante porque además eso va a tener el fin definitivo de la monarquía, y hay que tener en cuenta que el cuñado, o sea, el rey de Grecia, Constantino, era cuñado del que después va a ser rey de España, Juan Carlos I, lo cual, bueno, da que pensar. Y luego hay otro aspecto que es fundamental, que es el triunfo de la Revolución Portuguesa el 25 de abril de 1974, que eso sí que genera auténtico pánico entre el régimen. ¿Por qué? Porque el régimen portugués era el único régimen homologable al español. El Estado Novo portugués, un Estado, bueno, filofascista, en el cual el español se había mirado constantemente, en cierta medida, como modelo a seguir. Entonces, que ese régimen portugués, que se tenía por tremendamente estable y más antiguo que el propio régimen español, salte por los aires en un día, y además, por acción del ejército, considerado uno de los pilares del régimen, repito, genera auténtico pánico en España, que se convierte ya en la última dictadura que queda en Europa Occidental, en la Europa capitalista, una Europa, bueno, pues que con regímenes parlamentarios bastante similares unos a otros, y donde España sigue previendo un régimen de naturaleza y de origen claramente fascista. Por lo tanto, eso genera un cierto aislamiento más, agudizado además por la propia represión interna, que se va a traducir en los fusilamientos de septiembre del 75, que son ya, digamos, el coletazo final del régimen, a pesar de que este, repito, perviva después de la muerte de Franco el 20 de noviembre del 75 durante, pues, como mínimo año y medio más. Pero en todo caso será una etapa que ya veremos en vídeos posteriores. Hasta aquí y que os preste.